Muy buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos con el contador público, licenciado Leonardo Méndez. Él es presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, para dilucidar un poquito más un asunto que nos tiene bastante preocupados en la frontera norte. Me refiero a toda la ciudad de esta franja fronteriza por el llamado decreto suscrito por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el decreto para la reducción del IVA o como estímulos fiscales de la frontera norte. Hay muchísimas preguntas, que si va a bajar o no va a bajar, a quiénes les aplica, a quiénes no. Hay un montón de reglas, pero antes que nada, licenciado, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No, nada que agradecer, al contrario, es importante para nosotros como profesión el poder, participar y apoyar a la población con nuestras opiniones respecto a un tema pues sumamente importante para todos. Vamos a comenzar definiendo lo que es este decreto. ¿Nos puede explicar en pocas palabras qué hace un decreto y en qué aplica? Bueno, de manera particular, este decreto es una facultad que tiene, o el decreto en términos técnicos es una facultad que tiene el presidente de la República para emitirlo y de una manera directa él pueda otorgar beneficios a sectores o a población en particular. Entonces, en este caso, pues lo está estableciendo para la población que vive en la región de la frontera norte del país. Que es la reducción del IVA al 50%. Así es aquí lo escuchamos mucho como una reducción del IVA, pero la realidad es que es un crédito al IVA. Ok, es importante definir la diferencia. Sí, en términos prácticos lo vamos a ver como una disminución del IVA que tú vas a pagar, pero en términos técnicos es un crédito. Entonces ese crédito se ve como un beneficio contra el impuesto que trasladarías. En este caso, el beneficio es del 50%, entonces en lugar de trasladar el 16%, cuando aplique, pues solamente se va a extender o se va a disminuir la tasa al 50% y se va a cobrar, en este caso, el 8%. Vamos a comenzar a recibir preguntas en esta transmisión en vivo. Hay muchísimas. Yo quiero que aprovechen la oportunidad porque yo no soy contador público, estamos con un experto en la materia. Ustedes deben tener sus propias preguntas. Yo tengo una en lo particular. Yo viví las dos transiciones. Cuando llegué a Baja California en el 92, pagábamos el 10% del IVA. Muchos años después, creo que fue con Calderón, nos subieron el IVA un 1%. Ya sí. No era el 10%, era el 11%. Y con Peña Nieto llegaron y dijeron, bueno, aceptaron el 1% de diferencial, no le hicieron de problema y nos subieron otro 5% para terminar en el 16% general que estamos pagando ahorita. Cada vez que tenemos un servicio en un restaurante, por ejemplo, pagamos de IVA el 16%. De la noche a la mañana, o cuando se implementó esta medida, toda la población, todos los tijuanenses en esa tierra, comenzamos a pagar el 16%. Pero resulta que ahora que lo reducen al 50%, no aplica igual. No todos vamos a pagar el 50%, el consumidor final. ¿Por qué antes, cuando fue el aumento, se nos aplicó a todos? Y ahora que es la reducción, no se nos aplica a todos, Lick. Bueno, aquí lo que sucede en el ejemplo que tú mencionas es que cuando fue el incremento a la tasa del IVA, fue un incremento que se manejó como una disposición expresa de la ley. O sea, la disposición expresa de la ley no hace distingo y es de aplicación general. Entonces, la ley que en su momento fue modificada con ese 1%, pues determinó que tenías que pagar ese 1% más de IVA. Cuando se incrementa la tasa hasta el 16%, en nuestro caso, pues fue igualmente derivado de que la tasa que se maneja en disposición expresa de la ley, pues fue incrementada. Entonces, de eso surge, o sea, de una disposición expresa de ley a la condición actual, que no aplica de manera general porque es optativo, porque este decreto es una opción, que la opción la va a tomar el empresario o la persona que es la que hace el traslado de IVA, siempre y cuando califique. No sabemos cuáles son las reglas que van a ser aplicables para ver si yo califico o no para estar dentro de ese decreto de facilidades. ¿Cuándo sabremos cuáles son las reglas? De acuerdo a menciones que hemos escuchado de parte de autoridades y inclusive la página misma, el portal electrónico del SAT, señala que estarán listas el día 7. Esto es el próximo lunes. Okay. Entonces estamos esperando
al próximo lunes conocer cuáles son esas reglas que va a tener para la aplicación de este beneficio. Aquí, en esencia, el beneficio, quienes lo vamos a ver, seremos los consumidores finales. ¿Por qué? Porque pagaríamos menos. O sea, si lo vemos en términos de nuestro bolsillo, en lugar de yo pagar, en el ejemplo del restaurante, 116 pesos por un consumo de 100 pesos más 16 de IVA, pues voy a pagar 108. Entonces, yo como público general es donde voy a ver ese beneficio. Aquí, Pero yo como consumidor dependo de que el restaurantero, haga un califique. trámite y califique. Sí, hay que hacer un trámite Ok. que es un aviso, pero para presentar el aviso tenemos un plazo. El plazo vence el día último de este mes de enero. Pero todavía necesitamos conocer esas reglas, identificar. Entonces tienen 3 semanas realmente. Prácticamente esto se está reduciendo en 7 días el momento para la presentación de los avisos. Ahorita las mismas autoridades están trabajando en ello. El mismo portal del Servicio de Administración Tributaria, que sería el medio para hacer la presentación de estos avisos, está parcialmente en servicio. Esto quiere decir que está en construcción, están haciendo probablemente cambios, están alimentando información que podrá ser utilizada. La verdad, no sabemos si es en atención a un solo efecto o son los efectos normales de la autoridad en sus procesos de mantenimiento. Para poner un ejemplo claro que podamos traducir como ciudadanos, entonces usted me está diciendo que sí, hay 2 restaurantes de comida italiana, uno enfrente del otro, un empresario hace el trámite, aplica, va a cobrarle a sus clientes el 8%. Así Y el es. otro, si no aplica o no pudo, se le venció el término, él va a seguir cobrando el 16% de IVA. Así es. Por el mismo espagueti, Por por la misma pizza. Así es. Entonces, este es un tema que se deriva de lo que mencioné inicialmente. O sea, al tratarse de un decreto de opción, Ok. pues yo, contribuyente A, tomo la opción, califico. Contribuyente B, tomo la opción, pero no califico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a seguir tasado o cobrando la tasa general, que es la del 16%. Están hablando de preguntas que me están reenviando. Dice, yo batallo para entender la pregunta. Dice, en compensación universal con los negocios tasa cero, ¿qué pasará con el IVA? Bueno, es que en el tema de compensación universal, Esa pregunta la hizo un contador, ¿verdad? es un tema distinto a lo que inicialmente estamos aquí planteando, porque la compensación universal es un tema de una facilidad que existía para que un contribuyente que generara un saldo a favor en un impuesto A lo pudiera utilizar para pagar el impuesto B, el impuesto C, el impuesto D, excepto retenciones de IVA. Ok. Entonces, en ese tema, como está la ley de ingresos, ya está limitando la compensación universal. Habrá que generarse cambios en código fiscal para adecuarlo a esta situación. Y O sea, en lo teoría no futuro- aplicaría. No, En teoría, ok, perfecto. Hasta eso yo lo entendí, no aplicaría. sí. Sería uno de los no beneficiados. Me dice usted que sí van a bajar los precios al consumidor. Una pregunta general es, ¿va con ello a bajar el precio de la gasolina? ¿O por eso está bajando el precio de la gasolina? ¿O es otra cosa aparte? No, de hecho aquí son 2 preguntas a la vez. La primera es que hay muchos comercios que ahorita, al día de hoy, ya están aplicando la tasa del 8%. Porque en términos jurídicos, la facilidad inició vigencia a partir del día 1 de enero. Entonces, mi asesor, normalmente sería el asesor fiscal el que les hizo la recomendación de que ya la aplicaran. Entonces, esto, ¿cómo lo vemos reducido? Es como un peso 20, O un sea, peso lo están 30. aplicando aún sin saber si van a ser candidatos. Así es. Ah, Y esa es caray. otra dificultad. O sea, si para el 31 de enero resulta que esas empresas no fueron candidatas o no pudieron complementar los trámites al 100%, van a deberle al SAT van a absorber el 8%. Lo tendrán que absorber, porque Ok. difícilmente vas a poderte, si hablamos de una estación de gasolina, pues ¿cómo voy a yo buscar a todos mis consumidores No, y imposible. decirles, oye, es que me debes el 8% del IVA de tal transacción? Entonces, Yo eso es trabajo- algo delicado. Yo trabajo en una estación de radio y a partir de este día 3 de enero comenzaron a salir comerciales, voy a decirlo como tal, la Coca-Cola, diciendo que el IVA bajó, baja el precio de la Coca-Cola al 8% y resulta que la de 600 mililitros ahora cuesta 12 pesos. No sé cuánto costaba antes, pero es el caso entonces de la Coca-Cola, se le está rifando. Así es, así lo entenderíamos, como que está... No han está hecho el asumiendo- trámite, yo ya estoy absorbiendo el 8% por si acaso lo pierdo, ¿no? Sí, están asumiendo una posición agresiva. Entendemos que hay muchas empresas que por la situación
en que se encuentran, probablemente sean candidatos ideales, no tengan ninguna dificultad, pero como lo mencionaste, no sabemos cuáles son las reglas. Entonces, al no saber cuáles son las reglas, la posición conservadora es esperarnos a conocerlas y en ese momento ya tomar la decisión. O sea, vamos a pensar que el día 7 yo veo las reglas, califico, yo veo que no tengo dificultad para ello, presento mi aviso, que va a ser en el portal del SAT, presento mi aviso ese día o hasta el día 31. El día que yo quiera lo puedo presentar, no necesito una autorización. Simplemente yo cumplí con los requisitos. Aquí es de autoaplicación. Como sabemos, las leyes son de autoaplicación. Entonces, en este caso, yo voy a validar si cumplo con todos los requisitos, entonces presento el aviso. Ok. Aquí estamos en un supuesto que entendemos que el aviso, como muchos otros que se presentan, es a través del portal electrónico del SAT y no tiene más que las dificultades inherentes de conectividad, de que haya mucho tránsito, cuestiones que no son propiamente de forma legal, sino técnicas, precisamente de comunicación. Ok, otra pregunta. ¿Aplica en la rama de la construcción y en la compra de vehículos? Sí, aplica la disposición, de manera expresa señala que es enajenación de bienes. Y enajenación de bienes, pues entendemos todos aquellos. Y servicios también. Y servicios, enajenación de bienes, prestación de servicios, también aplica en arrendamiento. Siempre y cuando el arrendamiento sea por bienes que físicamente están en la zona. O sea, si yo vivo aquí en Tijuana y tengo un local en Playa del Carmen. En Playa del Carmen, por pensar en algún lugar, pues el hecho de que yo viva en Tijuana no significa que yo voy a tasar al 8% el traslado del IVA que yo voy a generar. Sí, los bienes inmuebles siguen la suerte del lugar donde se encuentran ubicados, claro. Aquí, y en el caso de lo que es prestación de servicios y enajenación de bienes, es donde se entrega materialmente el bien, que sería aquí, donde se presta el servicio, que sería igual en la zona de la región fronteriza norte del país. O sea, así es como aplica de manera específica. ¿En qué tipo de regímenes fiscales aplica la reducción al 8%? Quiero pensar que ¿quiénes son candidatos a esta pues reducción? Así como lo mencioné, todos. Son todos. O sea, es la misma pregunta, perfecto. Sí, o sea, nada más que estén dentro de ese tratamiento. O sea, si yo presto servicios y soy persona física por honorarios, yo voy a hacer un traslado del 8%. Yo presto servicios porque soy mecánico, voy a hacer un traslado del 8%. Si hago el trámite y aplico. Si hago el trámite ¿Qué pasará con la facturación de 2018? ¿Sigue las reglas del año pasado? En el caso particular, en materia de IVA, el momento de causación del impuesto es el momento de cobro. Entonces, esas van a ser de las excepciones que habrá reglas que nos señalen qué va a pasar. O sea, muy probablemente, como ocurrió cuando hubo el cambio de tasas del 10 al 11%, o después del 11 al 16, pues hubo un periodo en el cual si tú efectuabas los pagos dentro de ese plazo, no había cambio alguno. O sea, si yo trasladé el IVA al 16 en diciembre, me lo pagan vamos pensando que febrero 15 pudiera ser una fecha tope, nada más por poner un referente, me pagan dentro de ese plazo, me vas a pagar el IVA que yo trasladé en el documento de manera original. Que era el del 11%, no el 16%. Sí, como ocurrió en aquella época. Claro. Ahorita sería con esa misma situación. Probablemente sí surjan reglas, porque no va a ser arbitrario. Una muy buena pregunta. ¿Qué pasará con los fletes de mercancías que salgan de Tijuana hacia Sonora, hacia Sinaloa, por ejemplo? Pues con esas mercancías. Pues es el servicio. Aquí el servicio de flete se origina en la región. Yo creo que se refieren a la mercancía como tal. La mercancía como tal va de origen, ya la entrega de materiales en otro estado tasado a la tasa general. Entonces, si es la venta va a ser al 16%. Pero si es un servicio, probablemente también va a haber reglas que precisen que va a ocurrir. Pero la lógica me indica que yo estoy generando un servicio, aunque sea en la ciudad de Tijuana, pero estoy haciendo un trayecto hacia dentro del país, pues yo lo tasaría la tasa general. O sea, eso es lo que en mi percepción. Y si compran maquinaria en Tijuana al 8%, al trasladarla, ¿tienen que pagar el diferencial o no? Seguramente sí. Sí. Seguramente sí, porque yo te lo vendo a ti. Ajá. Tú eres un empresario que tiene también un establecimiento permanente en la ciudad. ¿Cómo lo voy a saber? Al momento en que requiero tu información, el domicilio fiscal que tú vas a
a exhibirme, seguramente será un domicilio fiscal de la ciudad, entonces yo te lo voy a tasar al 8%. Cuando tú pretendes ingresar esa maquinaria hacia el resto del país, ahí es donde tendrías que pagarlo. Digo, ya en una época cuando hubo las diferencias de tasas, Ya lo sucedía vimos. de igual manera, o sea, se hacía una expedición hacia el interior pagando el diferencial de IVA, o sea, no hay una problemática en ese sentido. Em, bueno, ya nos explicó por qué el IVA subió para todos y no va a bajar para todos. Entonces, la pregunta del millón que estoy obligado a hacerla es, ¿qué opina usted de este decreto? ¿Por qué se redactó mal o fue la intención de que tuviera muchos candados? ¿Por qué cuando subió el IVA sí nos aplicó directamente a todos de forma general? Ahora que baja no nos aplica, depende de los empresarios, hay candados, se retrasa el término para las reglas del juego como tal a través del SAT. Usted como contador, ¿cuál es su opinión general del decreto que ahora nos beneficia? Mi percepción aquí es de que la pretensión, al haberlo hecho a través de un decreto, tiene dos situaciones. La primera es, para no entrar a la dinámica legislativa que pudiera haber causado algún conflicto al hacer la modificación dentro de la ley, pues como una facultad, Se ya saltaron al mencioné al Congreso. presidente, podríamos pensarlo de esa manera y que de manera posterior puedan darse los cambios en las disposiciones de forma, es decir, dentro de las leyes para hacer alguna modificación. Pero en cuanto a su contenido general, el decreto, pues sí pudiéramos considerarlo como que sí nos beneficia, no nos va a beneficiar a todos, como ya se mencionó, y por la parte de su origen, pues pudo haberse redactado en otros términos, porque sí hay ¿Qué le algunos... mejoraría usted? Es una pregunta un tanto compleja porque tendríamos que verlo uno a uno a detalle, pero en lo general yo lo hubiera hecho más sencillo, o sea, más entendible, porque aunque usualmente pues son tecnicismos y quien lo atiende pues es una persona preparada en ese sentido, pues yo creo que hubiese evitado tantas confusiones como se dan. Porque la confusión no es sola de la gente general, ¿eh? La confusión también es ¿De los de contadores? técnicos, también hay técnicos que señalan, tenemos esa diferencia de opinión en algunos, en los cuales algunos señalan, el decreto aplica desde el día primero, no importa que el aviso no se haya presentado, porque el aviso tengo hasta el día último para presentarlo. Es una opción que yo elijo, pero si no están las reglas, como ya mencioné al iniciar, pues es una posición un tanto agresiva. ¿Por qué? Porque yo me puedo quedar con el compromiso de un IVA que no trasladé por una mala decisión. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si yo trasladé el 16, aplico y debe haber sido al 8. La persona que me pagó al 16 es un acreditamiento que va a tener, porque en términos literales, es un dinero a su favor que tomaría. Entonces, no es como que se pierda, porque donde sí hay una pérdida serían los consumidores, porque el consumidor final, al ahorita pagar el No ver el 16, beneficio. no ve el beneficio y tampoco puede regresar y reclamar al decir a Que esa dónde. es una pregunta que nos hicieron. Decían, Josín, pregúntale al contador qué va a pasar con las empresas que no respeten la reducción del IVA. Puedo intentar contestarla y usted me corrige. A ver, Sí, si yo como ciudadano más o menos le sí. entendí. Vamos a hacer ese ejercicio. Según se desprende de la explicación que me da, entonces yo no puedo exigirle a ninguna empresa, a nadie, que me haga el 50% de descuento en el IVA. A nadie. A nadie. Porque yo tendría que investigar primero si esa persona, si esa empresa fue candidata, si presentó su aviso, si se le aceptó el trámite y si no, no es responsabilidad del empresario. Así es. Por lo tanto, ¿a quién le reclamo que no me estén haciendo el descuento del IVA? No tengo a quién reclamarle. No hay reclamo que hacer. Porque es una opción. O sea, Claro. partimos del supuesto que ya mencioné. Qué complicado, Que es Lick. una opción. Sí, es que es una opción. Qué Al final complicado, de porque la cuentas, gente quiere reportarlo a Profeco. Y yo digo, aguántese, hay que preguntarle al contador. ¿Cómo le voy a pedir a Profeco que intervenga como consumidor cuando al empresario no le dieron el beneficio de descontarme ese porcentaje, por la razón que sea? así es. Digo, aquí las razones, tú lo Wow. mencionaste, puede ser una razón atribuible a mí como empresario, o sea, que mi empresa no califique por una particularidad. Digo, el decreto de reducción de impuestos a la renta, por ejemplo, trae candados como que esa es una empresa que tiene un crédito fiscal, esa es una empresa de ciertos sectores que esos no califican. Acá no sabemos si va a haber
candados similares. Y sobre el ISR no le he preguntado nada para no confundirnos. No, Y no quisiera, esa no es quisiera otra ahorita historia. meterme. ¿No? Ahorita Esa no es me otra quiero historia. meter. Ahorita puro IVA, por favor. Es que hay preguntas del RFC, del ISR. del ISR. Sobre el ISR no me quiero meter porque si no entendemos la reducción del IVA. Sí, Ay, caray. sí, esa es otra cosa, pero por eso señalaba, hasta en tanto no conozcamos las reglas, el hacer la aplicación de manera, vamos a decirlo en este sentido, de yo tomar la decisión de aplicar la reducción del IVA porque quiero beneficiar a mis clientes, pues tengo que estar con pies de plomo porque no sé si realmente lo voy a beneficiar, no me voy a comprometer. Por lo que hace rato comentábamos, si hay una diferencia de tasa que debe haber cobrado y no la cobré, el impuesto al valor agregado, como el nombre lo indica, es adicional al valor de la operación. Si yo vendí algo en 100 pesos y el valor agregado es el 16%, pues cobro 16 de IVA y me resultan los 116 pesos que tú me debes de pagar. Por ahí alguien dijo, licenciado, no sé dónde sacó el dato y no sé si ustedes como colegio de contadores lo han platicado, que solamente el 13% de la población se verá beneficiada. No sé dónde sacaron el dato. No, es un tema ¿Lo han analizado ustedes? No, hasta este momento no es un tema que te lo pueda precisar con un dato, pero lo que sí es un hecho Bueno, es por vamos la a ver, naturaleza del impuesto. como empresas, de todos los que son posibles candidatos a hacer el trámite que se los acepten, de ese universo, ¿qué porcentaje usted cree, por su experiencia, que verdaderamente haga el trámite, que lo haga a tiempo? Porque además son personas correctamente inscritas ante el SAT, que están al corriente de sus obligaciones fiscales. Lo veo muy complicado. ¿Estaremos hablando menos del 50% de las empresas? No, yo estimo que va a ser mayor. ¿Más del 50%? Sí, va a ser mayor. En el tratamiento del IVA va a ser mayor porque al final de cuentas cualquier empresario lo que busca es hacer atractivo su producto y la forma de hacerlo atractivo siempre será el valor que tú pagas, como ya hicimos el ejercicio de poner el restaurante. Yo voy a ir a donde pague menos. Entonces hay que meterle presión a los empresarios para que hagan su trámite, porque si no lo hacen, no, como pueblo no voy a recibir ningún beneficio. Prácticamente, ahorita pudiéramos manifestar como que sería necesario hacer una presión, pero yo creo que hasta en tanto no conocer las reglas, ya que conozcamos las reglas es donde veremos el escenario de lo factible. Entonces, claro, esto que estoy ahorita mencionando, que puede ser más del 50%, puede ser distinto. Y ahí es donde creemos, ahora sí que como ciudadanos, que probablemente los números no van a resultar. Y ahí es donde ya pudiéramos hacer algún tipo de gestión ante las autoridades para que le hagan llegar al presidente realmente si se cumple o no se cumple con su propósito. Okay. Como menciono, pues puede ser que el propósito sea bueno, o sea, la intención es de favorecer al público en general, o sea, a los ciudadanos, pero si yo pongo demasiados candados y no los pueden abrir, pues ¿cómo los voy a favorecer? Claro. Hace una pregunta, creo que muy lógica, que tenemos todos los ciudadanos. Dice, entonces cada empresa pondrá como promoción que ellos solamente cobran el 8% de IVA, pues podría ser una promoción. ¿Pudiera ser una promoción? Un atractivo. Nosotros sí cobramos el 8%. Sí, suena como un eslogan atractivo. Porque nosotros sí hicimos el trámite. Pues prácticamente eso va a ser un motor para jalar. Es que clientes. Me han llegado, contador, no sé, más de 200 imágenes de tickets de restaurantes, de tickets de compras en comercios locales, en donde la gente se queja, todavía están cobrando el 16. Es que si no han hecho el trámite, te lo tienen que seguir cobrando. Pues sí. Y después de que pase enero, a lo mejor no pudieron hacer el trámite y te van a seguir cobrando el 16. Así es, pero como ya mencionamos, al tratarse de una opción, no existe la obligación del empresario a tomar ese tratamiento. Bueno, esa pregunta no se tenga que ver con el tema, ¿no? Dice, ¿qué pasará con los que le deben al SAT? ¿Pueden llegar a un acuerdo para pagar en un futuro? No, en el tema de créditos fiscales... Ya hay multas. Eso ya es otra situación. Otra materia, perfecto, sí, para no confundirnos. Contador, pues muchísimas gracias por su tiempo. Yo creo que ya tenemos un panorama mucho más amplio. Entonces, en conclusión, no va a aplicar para todos, va a aplicar para quienes hagan el trámite, los que sean candidatos, va a aplicar para aquellos que entreguen su documentación antes del 31 de enero.
No están obligados, por lo tanto, todos a cobrarnos el 8% a partir de febrero. Y pues será una especie de promoción de restauranteros o de tiendas de conveniencia que digan: nosotros sí pudimos, pudimos hacer el trámite y nosotros sí vamos a cobrarte solamente el 8%. No es para todos los consumidores, insisto, en este caso empresarios. Una redacción un cuanto tanto rara. Yo esperaba, la verdad, como ciudadano, que a partir del decreto dijeran: así como a todos lo subimos, mañana todos pagan solamente la mitad, pero no era tan sencillo. No Así era tan es. sencillo. No, sí era sencillo. Yo insisto en esta parte. Sí era sencillo, pero no lo hicieron sencillo. Pero no se hizo sencillo. Y aquí entendamos la otra posición. Podemos estar de acuerdo o no, pero el gobierno federal lo que está buscando es cumplir con lo que prometió. Pero yo te voy a cumplir, pero si tú me cumples a mí. Yo lo veo como que es una situación. Las reglas lo que van a hacer es, vamos a tener una reciprocidad. Tú eres un buen contribuyente, cumplido, estás dentro de este esquema. Por eso las reglas, pues hasta no saber cuáles son. ¿A la región fronteriza una zona más competitiva? Definitivamente sí. Okay. Aquí no podemos señalar como que el decreto no nos favorece. Sí nos va a favorecer. Sí es bueno para Tijuana. El tema va a ser que lo que se está buscando es que sean empresas, vamos a decirlo con esta expresión, que no es técnica, pero lo va a hacer más entendible, empresas limpias. Pueblerina, la Sí, frase. una empresa limpia, o sea, es una empresa que es transparente, es una fuente de empleo, cumplidora con trabajadores, con autoridades. Entonces va a poder tener una actividad comercial adecuada. Y aquí voy a agregar algo que es importante. ¿Qué pasaría si hay una empresa que tiene problemática y decide crear una empresa nueva, y la empresa problemática, la que no calificó, dejarla y obviamente sanarla? Pero por lo pronto. No les dé ideas, Lick, no les dé ideas. No, lo que pasa es que es una práctica real. Ajá, o sea, ¿qué y lo pasará veo ahí? en un escenario, no un escenario de un empresario que quiere hacer trampa, sino un escenario de un empresario que quiere Un verse borrón y cuenta favorecido. nueva. Pues borrón y cuenta nueva no propiamente, porque la empresa que tenga una problemática la va a tener que resolver, porque si no le van a generar créditos, multas, y puede tener implicaciones muy serias. Pero una empresa nueva que no tenga ninguna problemática y la llevas conduciendo de una forma adecuada, puede ingresar a este esquema. Okay. Porque aquí sí es permitido. O sea, empresas nuevas con los mecanismos y con las limitantes o con las complicaciones que tiene crear una empresa nueva, porque también existen, que esa es otra historia, pero igual hay ciertas situaciones que deben de cumplirse para poder dar de alta una empresa. Pero pensemos que se da de alta una empresa como una empresa nueva, esa empresa tendrá operaciones, no tendría ningún candado y poder cumplir y hacer el traslado del IVA al 8%. Yo ahora estoy pensando en una empresa como grande, como Calimax, por ejemplo, que tiene un montón de proveedores. Después de febrero, unos proveedores le van a facturar al 16% y otros al 8%. Así es. Ahí va a haber una bronca, sin duda. Va a haber una gran bronca. La problemática... Porque estamos hablando de micro comerciantes. Sí, pero aquí recordemos, como ya mencioné, que el IVA es un impuesto como valor agregado a una operación. Y ese impuesto como valor agregado es sujeto a un acreditamiento por el IVA que yo pago y a la determinación de un IVA trasladado que al enfrentar uno contra el otro me resulta el impuesto a cargo que tengo que pagar o un impuesto a favor que daría como beneficio mío como empresa, sujeto de manera posterior a acreditarlo con operaciones de otros meses o en su defecto solicitarlo a la autoridad ese saldo a favor. O sea, no lo pierdo. O sea, en determinado momento, como yo lo menciono, así en términos prácticos, yo pago 5 pesos de IVA y yo cobro 7, a Hacienda le voy a pagar 2 nada más. ¿Por qué? Porque ya a mis proveedores les pagué 5. Así es. Yo cobré 7, le debo 2 y pago a Hacienda los 2. Si fuera invertido, me quedan los 2 a favor, los tengo aquí, o se los pido al SAT que me los devuelva, con los mecanismos y con las complicaciones o limitaciones que tenga el procedimiento o el trámite, pero es un impuesto que está, vamos a decirlo, que está en el escritorio, porque lo puedo
lo puedo manejar. Perfecto. Yo los invito a que compartan esta información. Hay mucho vertido en la misma, en esta entrevista, para que ustedes puedan beneficiarse del conocimiento del licenciado, que difundan a través de todos sus medios. Si no quieren compartir el video, platiquen lo que conversamos aquí a amigos y familiares, que se apuren porque el 7 salen las reglas, el 31 de este mes vence el periodo para que ustedes se inscriban o sean sujetos al trámite. En términos coloquiales, es información muy relevante para la frontera. Según el contador, sí nos beneficia, pero si no hacemos el trámite, pues no vamos a poderle trasladar este beneficio a nuestro consumidor final. Así es que todos a compartir esta información. Contador, muchísimas gracias por su tiempo, y al Colegio de Contadores Públicos de Baja California por prestarnos las instalaciones. No hay nada, aquí estamos para apoyarlos, como ya mencioné. Los seguiremos molestando porque supongo que durante 6 años habrá mucho que platicar. Seguramente. Quedan sus órdenes. Muchísimas gracias, Gracias al contador público Leonardo Méndez. Gracias por su participación.